Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Esta vez vamos a hablar sobre economía, sobre el presupuesto que tenemos los ecuatorianos ahora mismo. El presupuesto, digo, la proforma está en la Asamblea Nacional enviada por el presidente de la República para su aprobación. Para lo cual saludo cordialmente a un experto, a un entendido en la materia, el economista Poe Chung Lee. Él es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y analista económico. Economista, bienvenido. Gracias por estar aquí en Pensamiento Crítico. Para comenzar, estamos iniciando el noveno mes del 2025, ¿verdad? Y los 21 meses del gobierno del señor Noboa, porque no podemos decir que ha comenzado hace 100 días. ¿Cuál es su calificación, su evaluación, su balance de estos 100 días en primer lugar y globalmente de los 23 meses de la gestión económica del presidente Daniel Noboa? Bienvenido. Bueno, creo que los últimos 100 días se ha pasando leyes de urgencia económica, pero como lo vemos, están en batalla en la Corte Constitucional, mucho porque es verdad, tal vez eso de la unión de materia, no soy experto legal, pero creo que por sentido común Se suena unieran que sí. papas con manzanas, dice. Así es, o con peras y métale cuero, ¿sí o no? Ajá. Sí, es verdad. Entonces creo que eso ha sido la economía. Sí hemos visto, por ejemplo, que en el primer semestre ahí lo que mencionábamos entre telones, ese 2.8 de crecimiento. Yo creería que es en parte por el año de elecciones, había incertidumbre, había muchas compras rezagadas, especialmente en bienes duraderos como automóviles, todas las doras. Y ya sabiendo que hay más estabilidad, entonces la gente comenzó, creo que, a aumentar, ¿no? Usted también mencionó que había esos bonos, de los bonos podrían haber ayudado en algo a los jóvenes, los $400, son 600 millones con un efecto multiplicador, en el mejor de los casos del doble, será menos de 1% del PIB que se estimuló de esa manera. Lo que no hemos visto tal vez es un poco lo que llaman la reactivación económica. Acuérdense que el año pasado venimos de una recesión del negativo 2%, en parte por el estiaje, ¿sí? Y también tenemos otros retos, ¿no? Por ejemplo, venta petrolera, desastres naturales debido a Río Esmeraldas. Entonces, ha sido un año donde los ingresos no han sido muy precisos, ¿no? Y eso también es un poco no reflejado en el presupuesto, en la proforma del presupuesto del Estado. ¿Usted cree que estamos saliendo de la recesión? No se puede saber, o sea, si es que solo le metemos los datos del último semestre, sonaría que sí, pero hay que ver todo el año. O sea, ¿no? Lo que nos preocupa es que ya entramos a meses de estiaje. Lo que sabemos es que el clima no está tan seco como el año pasado. O sea, ¿no? De alguna manera ha llovido. Si usted solo mira el volcán Cotopaxi, tiene más nieve que el año pasado. Entonces, sabemos que tal vez el estiaje no sea tan malo como el año anterior. Ojalá juegue a favor de los ecuatorianos del clima, porque de pronto en el gobierno no se encuentran las fórmulas para solucionarlo. Usted, para ir ubicando y contextualizando, vale la pena decir, ¿cuál es el modelo económico, cuál es el modelo de desarrollo del presidente Noboa? Bueno, él dijo en su discurso que iba a priorizar digamos, ah, digamos, del sector público, ¿no? Eso La implica, inversión pública. sí, aumentar la inversión pública, que lo vemos, sí, presupuestado, un poquito más alto, pero acuérdese que a nivel conceptual, ¿no? Un presupuesto es casi un imaginario, ¿no? Es poner en papel cómo le gustaría a usted hacerlo, porque nadie se va preso por no cumplir el presupuesto general del Estado, ¿no? Pero las consecuencias son terribles, ¿no? Ahí lo vemos, ya sea en sector salud, seguridad y hasta en educación, ¿no? Ahorita que empieza clases. Lo que no se ha invertido en el sector público. Hay muchas escuelas en Sierra Amazonía que no están en condiciones para atender a nuestros alumnos, ¿no? En La Plata, que se habla de más de, no sé si 1.500, 1.300 millones de dólares que ha producido hasta ahora el incremento del IVA en 3 puntos por el asunto de la declaratoria de emergencia y la declaratoria de guerra interna. ¿A dónde se fue esa plata? Porque a seguridad dicen que no aparece. Sí, es que si usted ve la ejecución, ya estos 9 meses es en promedio 50-60%.
no lo vemos en equipamiento. Generalmente la ejecución se ve a todo lo que es sueldas, ¿no? Entonces, ese es el problema. Creo que la gente está esperando resultados. Hay gente que al menos perceptivamente cree que se ha mejorado la inseguridad, pero más creo que una percepción en la sierra que en la costa, porque en la costa sabemos que extorsiones, vacunas y todas las actividades que realizan los GDOs se concentra en ese canal, ¿no? El gobierno en su propaganda, porque es un gobierno de propaganda, habla de que históricamente es el que mejor está gestionando el asunto del combate a la desnutrición infantil, por ejemplo, ¿verdad? ¿Es cierto aquello? Es cierto si es que usted pone las estadísticas de peso, ¿sí? Pero es trampa en el sentido de que se está usando básicamente fórmula importada, que no es sostenible, para aumentar el peso. Entonces, es verdad, si va a hablar resultados, sí hay resultados en lo que es de nutrición crónica infantil, pero no está hecha de una manera atada a, por ejemplo, economía social solidaria o economía rural, ¿sí? Entonces, y si hablamos de esa nutrición sostenible, idealmente se hace con productos locales. Quinoa, por ejemplo, es excelente fuente de proteína local. No es tan cara, chochos también, por ejemplo. Entonces no lo vemos de esa manera, ¿no? Que sería más sostenible y podría llegar a más comunidades locales, básicamente comprando la producción o esperando que ellos produzcan, tengan un ingreso y que ayuden, ¿no? Y se vuelvan socios estratégicos en el combate a la desnutrición crónica infantil. Yo he visto, he leído con alarma, por ejemplo, lo que dice el Banco Mundial, que de aquí a 2 años, es decir, hasta el 2027, hablaríamos que 7.400.000 ecuatorianos caeríamos en pobreza. ¿Eso puede ser así? ¿Y qué hacer para no llegar a esa calamidad? Hay que hablar del empleo formal. El problema de esas personas es justamente que no tienen un empleo formal. Y aunque sea, o sea, también hay estudios a nivel mundial sobre las mal llamadas maquiladoras, ¿sí? Las maquiladoras son mal vistas porque dicen que las condiciones de trabajo son pésimas. Pero lo único bien que ha hecho la maquiladora es dar estabilidad de ingresos y la gente puede planear, a pesar de tener malas condiciones de trabajo, pueden planear su economía. Entonces, sí ha habido también, de alguna manera, que poder planear su presupuesto, poder planear su dinero, lo que usted gasta, lo que usted va a recibir, por más mínimo que sea, si tiene aunque sea la variable de estabilidad, usted aún puede salir de la pobreza, ¿no? Entonces, hay que pensar en trabajos de alguna manera formalizados. Créanlo o no, en nuestros medios y muchos países en desarrollo, eh, la única opción donde se cumple la ley es el gobierno. Entonces, por eso, de alguna manera, la formalidad mejoró, creo que en los años de Correa, porque él priorizó y cumplió en trabajos formales a través del servicio público. Siempre se habla del asunto de una economía fiscal. Siempre se toma el pretexto de que hay déficit fiscal, hay que cubrir ese déficit fiscal y se olvida de otras políticas, por ejemplo, de que el consumo, el mercado regula, ¿sí? El consumo es la mejor prueba o la mejor demostración de que un país está avanzando, de que un país tiene alguna sostenibilidad. ¿Cómo está el déficit fiscal ahora mismo al 2025 a septiembre? Bueno, si hablamos del déficit de este presupuesto, 6.000. Si hablamos de la deuda del Ecuador que tiene interna externa, está como el 52%, está como 4 o cinco por Del Producto ciento Interno Bruto. de llegar, sí, al tope. O sea, entonces esa es como quien dice la deuda acumulada de toda la era que existe. Pero hay que pensar que esto depende mucho del contexto de cada país. Si yo le digo que Japón o Singapur tienen el 200% del PIB en deuda, ¿usted cree que a Singapur y Japón le van mal? Pero tienen una expectativa productiva, pues. En parte es de eso, pero cuando pensamos en deuda pública hay que hacerse tres preguntas, ¿no? ¿Para qué me endeudé? ¿Cuándo me endeudé? ¿Y quién tiene mi deuda? ¿Sí? Y usted puede responder estas preguntas. En el Bueno, caso de sí, Ecuador, a ver, verá. Entonces, ¿por qué es diferente de un país a otro? Es
La primera, ¿no? ¿Cuándo me endeudé? Si usted le está yendo mal, ¿sí, no? Por alguna crisis, pandemia, o porque está creciendo su economía también, ¿sí, no? Usted es mejor sujeto a crédito y ahí es cuando se aprovecha de pedir prestado y hacer crecer más la economía. Ese es un buen contexto de endeudarse, ¿sí? Igual como usted sea una buena empresa. Si usted es pobre y no tiene una idea de cómo va a salir de la pobreza, y se endeuda más, va a quedar endeudado el resto de su vida. Eso Diríamos de es una deuda cuando. responsable. Sí, o sea, ¿para qué me endeudo? O sea, no, si usted se endeuda para pagar cuenta corriente, no se endeude. Pero si es para hacer un proyecto que mejore carreteras, comunicación, seguridad, algún invento de salud o mejore las plataformas educativas, algo de esa manera, endeúdese. O sea, entonces ahí se responde entre cuándo me endeudo y para qué me endeudo, ¿sí? Infraestructura es una buena razón. ¿Cuál es el caso de Ecuador? En el caso del Ecuador, nosotros desde la pandemia nos endeudamos para cubrir cuenta corriente, porque somos dolarizados. Tapar un hueco, suele decir. Era para Abrir un atacar hueco ese para hueco. tapar otro hueco. Y ese hueco es grande y se está pagando hasta ahora, ¿sí? Y de ahí eso va a responder la tercera pregunta, es ¿a quién le debemos? ¿Sí? Porque estos países como Singapur o Japón. Japón, no, usted dice 200-250% del PIB endeudado, es porque la mayoría de deuda lo tienen los ciudadanos. Esa deuda no se va a correr, no es que ellos cogen ese dinero y se va. Sabemos que es un dinero que se queda. La otra razón por qué están dispuestos a comprar bonos del Estado como ciudadanos, Corea también es otro ejemplo, es porque la mayoría de esa deuda se va a fondear el bienestar social de la gente, ¿no? El estado de bienestar, todos O esos sea, se hospitales, reinvierte ahí. se reinvierte y desde los 70s, o sea, porque Japón tiene creo que el mejor índice de desarrollo humano en el mundo, es porque se dieron cuenta en los 70s que después de toda esta plata que hemos hecho en la productividad, de industrializarnos, lo mejor fue invertir en nuestra gente, ¿sí, no? Darles los mejores hospitales, mejores calles, energía garantizada, la mejor educación en lo posible. Todo lo que es desarrollo humano invirtieron en eso. Y se ha vuelto esa economía, claro, ¿no? El gasto más grande que tiene Japón es Y se invertir en vuelve su. cíclico, pues, ¿no? Se vuelve cíclico porque imagínese que la economía gira alrededor del bienestar de la gente. Qué bello fuera. Qué bello fuera eso. ¿En Ecuador los gobiernos no entienden eso o no les importa eso? Les interesa, pero aquí no hay el plan de hagámoslo sosteniblemente en 30, 50 años y caminemos hacia esa meta. En la próxima elección, gane o no gane este gobierno, el próximo que venga, tienen planes de 4 años y en 4 años no se cumple nada porque en 2 tal vez están tratando de En el ejecutarlo, mejor de los en el casos, ¿no? mejor de los casos. Porque a veces el plan es de ministro a ministro. Así es, entonces es esto, ¿no? De que no tenemos una política a largo plazo, igual para la productividad, industrialización o mejora de la matriz productiva del país. Eso A no eso le tenemos. sumaría yo de que esa deuda Ujú. que hacemos no llega al país, se queda afuera mismo. Y aparte de eso, las utilidades, la renta, la ganancia de nuestros empresarios se van a paraísos fiscales, se van a otro lado, no se reinvierten en el Ecuador. Así hay también eso, ¿no? Entonces es en parte porque no existe, digamos, un departamento del gobierno que trabaja y trabaja y controlar, ¿no? O sea, es darle incentivo y palo al sector productivo, ¿sí? Y eso ha sido, creo que, unos secretos escondidos en el milagro asiático. Es que todo el mundo cree que fueron las políticas neoliberales las que dejaron crecer a los tigres asiáticos, pero la realidad es que el gobierno estuvo muy de cerca trabajando con el sector productivo de cada país. Ellos sabían exactamente, por ejemplo, cuál era su coeficiente de valor agregado y basado en eso les daban la devolución de los impuestos, ¿sí? Entonces usted no me puede robar, ¿sí? Y si usted saca cuánta plata, yo decía sé, y sé cuánta plata tiene que regresar. Lo que pasa es que hay ahí una unidad entre poder político y poder económico, ¿verdad? Y entre ellos no se ponen las zancadillas, pues si no hacen lo que más les interesa. Usted hablaba al comienzo de esas leyes económicas urgentes, entre comillas. En verdad, estas leyes buscaban en alguna medida, o teóricamente al menos, corregir estos problemas de la economía, esta situación que vive el país. En ciertas partes sí, o sea, si hablábamos de contratación pública, está correctamente que necesitamos cambiar todo eso, ¿no?
para poder adquirir los bienes y los insumos que necesita la ciudadanía. Entonces sí, pero de ahí vienen, hacen el ómnibus y dicen de paso, cambian a las cooperativas, a bancos, o sea, se vienen otros intereses, ¿no? Y ahí es cuando se tiene que ver, si es que todo pueden juntar y tenemos los votos, háganlo. Creo que la Corte Constitucional le está diciendo, mire, o la gente le está diciendo, está bien que haga esos cambios, pero hágale por el trámite correcto, ¿no? No le haga el champú fanesca de las leyes y decir que cumplí con un proceso, ¿no? Porque si habían buenas intenciones o buenas ideas, que también están en duda, en la Asamblea le terminaron de deformar y destruir, la verdad. Y se ha hablado de Frankenstein y tanta cosa. Sí. Bueno, vamos avanzando. Ahora, ya, como dije al comienzo, está en la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el 2025, porque ahora estamos con un presupuesto prorrogado. Ujú. ¿Qué observaciones, qué comentarios tiene usted de esta proforma que debe ser aprobado, creo que hasta octubre, en el Congreso Nacional para que luego el presidente lo ponga en ejecución? Bueno, yo creería que aquí hay, de repente, ¿sí o no? El presupuesto del Estado 36.000 subió a 40 y casi 1.000. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí o no? ¿Por qué creció tanto? ¿Se va a invertir tanto? ¿O estamos hablando de que se está usando digamos, usted hace crecer el presupuesto general del Estado asumiendo que la economía va a crecer, ¿sí o no? Y eso tal vez le ayuda a bajar el riesgo país. Y en ese sentido, creo que la estrategia parece ser que quieren seguir bajando el riesgo país para ya acudir a colocación de bonos internacionales, porque esos sí son de libre disponibilidad, no tienen una condicionalidad más que pagarlas. Entonces, tal vez creo que va a eso este aumento o esta proforma, ¿no? ¿Cómo ve el asunto? Porque un presupuesto es una tabla de ingresos y egresos, Ujú. de ingresos y gastos. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el asunto de los ingresos? ¿Cómo ve el asunto de la deuda, por ejemplo, la deuda, Sí. el asunto del A ver, presupuesto para el petróleo, todo eso? ¿Cómo ve? en ingresos siempre sobreestimamos lo que vamos a recibir, ¿sí o no? Y esto es para tal vez Somos muy optimistas. somos muy optimistas para la plata que vamos a recibir. La hipotética plata que Sí, vamos a la hacer. hipotética, porque la hipotética son, por ejemplo, tal vez recibamos 4.000 millones por concesiones petroleras. Claro. Pero suponiendo que firmemos ya en octubre, esa plata, esos 4.000, si entran ya a la cuenta del Tesoro, no se van a ejecutar en 2 o 3 meses. Entonces sabemos Puede que caerse como el campo Sacha, sí. ¿verdad? Por ejemplo, si cae eso, entonces no hay ni siquiera esos 4.000 programados, supóngase que sea 2.000. Suponiendo que entren 2.000 ya en el bolsillo, yo no lo ejecuto en octubre a noviembre, ¿no? Diciembre es para hacer cuentas. Entonces, suena muy positivo, ¿sí o no? En Telefónicas otros 400 millones, en tres, creo que ahorro ya no se subsidia a diésel atuneros, no se le subsidia el kilowatt a los mineros, ¿sí? Y también se está pensando en focalizar un poco más las gasolinas. Entonces ahí supóngase que son 1.000 a 1.500 millones más. Y entonces son ingresos que serían ya no gastos, porque se les cobra más. Am, entonces son un poquito, como decíamos, un poco Optimistas. optimistas. En cambio, en gastos, no exageramos los gastos que podemos tener, ¿no? O sea, ¿cuánto más nos va a costar el estiaje por comprar toda esta energía más cara en los ¿Somos últimos 3 meses? conservadores o mejor no le topamos eso? Sí, es eso, ¿no? Y de ahí precios del petróleo, ¿no? Que ahorita está a la subida, pero siempre sube, baja, depende de qué diga Donald Trump o qué decide a quién ponerle aranceles a países Pero ahí petroleros, tenemos no, que ver el asunto de la capacidad de producción, pues, porque en los últimos años también. ha sido desastroso el asunto de producción, no se ha Sí, aumentado. claro, no ha aumentado. Está a la baja, hay que poner más inversión en esto. Y también, ¿no? Esos riesgos inherentes que sabemos, estamos que a 3 kilómetros de perder el Coca-Cola Sinclair, ahí se va 30-40% de la producción hidroeléctrica. Entonces, hay que pensar en eso. Y de ahí todo lo que es deuda am, con proveedores y GATS, ¿sí? Y ahí vienen así hasta problemas contables de que si yo sé que todos los años tengo que darle parte del presupuesto general del Estado a los GATS, ya no debería ser un gasto no permanente, sino un gasto permanente.
a pesar de que los ingresos para pagar eso no sean permanentes, digamos. Algunos de esos. Estamos conversando hoy con el economista Poe Chung Lee, experto económico, analista y docente universitario. Bueno, en todas las proformas, todos los años hay el asunto este de esta espada de Damocles, Ujú, este dogal que es la deuda. ujú. Gran parte del presupuesto ahora se dice que se necesitaría como 11.000 y pico de millones de dólares para cubrir esta proforma. ¿De dónde? Tanto de deuda externa como de deuda interna. ¿Por qué no nos explica un poquito eso? Bueno, créanlo o no, todos los años siempre hay ese déficit. El problema es que no nos muestran los números reales. Y la única manera de ver los números reales es lograr ir a ver la cuenta corriente suya, ¿no? Todas las cuentas de cuánta plata tiene total usted y cuánto queda. Y si es que es negativo, ahí sabemos que tiene usted un déficit. Pero a grosso modo, en general es la mitad de esa deuda. Supóngase que sean unos 10.000, 11.000 que usted dice. 5.000, 6.000 es deuda externa, ¿no? FMI y el conglomerado del FMI. ¿No? Hay FLAR, hay CAF, hay Vida, hay muchas otras siglas más, que sería más o menos la mitad. La otra mitad es el seguro social, más o menos. Bueno, la mitad es deuda interna, un cuarto de eso. La otra mitad de eso, un cuarto de eso, de toda la deuda, sería el, el IES. Y la otra mitad es deuda interna con lo que le sobre a los bancos, digamos, del Estado, empresas públicas, etcétera, etcétera. ¿Y los tenedores de bonos? Los tenedores de bonos, bueno, esos bonos ya, acuérdese que esos ya fueron Los tenedores de bonos, por lo general, entregados. ellos festejan cuando hay esto de baja del ¿cómo se llama? Del riesgo. Y se me fue el nombre. Riesgo país. Riesgo país, ¿no es cierto? Son ellos los que celebran porque dicen, no, sí nos van a pagar. Sí, sí, esa es la idea, ¿no? De baja el riesgo país implica que no entran en default y los intereses altos que reciben por esos bonos lo van a recibir también, ¿no? Pero eh, sí, o sea, el tenedor de los bonos es casi invisible, no sabemos quiénes son. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Ecuador en estos últimos meses del 2025 y los años siguientes? Digo, el asunto de pago de la deuda. Y ¿Cuánto tiene que egresar? estamos hablando es que es progresivo, o sea, ¿no? Puede ser entre 3.000 a 5.000 y otros años será 7.000, depende cómo negocien. Y es que esto siempre está cambiando porque o piden prórrogas o La renegociación, renegociación de ¿no? la deuda si no se extiende o se baja intereses por plazos más cortos de pagar. O sea, por eso es difícil decirle la cifra es esto porque es dinámico en el tiempo. Pero se ha dicho que más de un 30% del presupuesto es para deuda. Puede ser, es que puede ser hasta que sea verdad. Hay años que será eso verdad y ahí sí es cuando ¿y de dónde sacó la plata? El problema es que si no paga, no vienen los próximos, digamos, reembolsos, ¿no? Desembolsos, ¿no? Desembolsos, ¿no? Entonces es un problema difícil porque si no hago esto, tampoco me dan lo otro. Si no muestro un plan o estoy siguiendo el plan de condicionalidad del FMI, entonces tampoco me van a dar la plata. Si es que vemos la economía, ese modelo del presidente Noboa, mucho está condicionado a lo que dice el FMI, por eso que corre a todo lado a firmar acuerdos de libre comercio. Y bueno, en lo correcto sí estamos hablando de la focalización de los subsidios combustibles, ¿no? Que es un mal subsidio que ese dinero se podría utilizar para desarrollo. El presidente de la República creo que hasta ahora ha hecho 22 viajes internacionales en sus 21 meses de gobierno, Ujú. ¿sí? Pero él en cada viaje que dice que va a hablar con empresarios, va a hablar con inversionistas, ¿por qué no llega la inversión al Ecuador? Y tomando en cuenta que el presidente ha ido a hablar con los inversionistas, ha ido a hablar con los capitalistas, ¿por qué no viene la inversión al Ecuador? Bueno, es que hay que pensar también las condiciones para atraer inversión extranjera, ¿no? O sea, hay otras preguntas que hay que ¿El Ecuador no es responderse. atractivo por el No es momento? atractivo porque, mire, en el caso de am, Ecuador, ya, creo que la pregunta más importante es, ¿qué tiene de interesante Ecuador para atraer inversión extranjera? ¿No?
Si usted es China, dice, yo tengo 1.400 millones de personas, soy una economía que en su momento estaba creciendo dobles dígitos, entonces no solo tengo muchos consumidores, sino consumidores que cada año tienen más plata. Ya, usted no tiene algo así. Un mercado en crecimiento. Un crecimiento, ¿no? Que es lo mínimo que se pide ya. Por más mal que sea, digamos, la seguridad jurídica, por más corrupto que sea, pero si usted ve una economía creciendo, algo han de estar haciendo bien. ¿Ya? O usted no tiene una condición especial que le dé acceso a un mercado regional, ¿sí o no? Reino Unido, ¿por qué atraía mucho? Era porque era el centro financiero de Europa, cuando era parte de la Unión Europea. Antes del Brexit. Claro, antes del Brexit todo el mundo lo que quería era, verás, si queremos hacer una empresa donde compren acciones, ¿no? Libremente titulada, digamos, el mejor lugar para hacerlo es Londres. Entonces abramos la empresa en Londres y como es parte de la Unión Europea, yo puedo hacer mis plantas, la contabilidad, todo lo que sea dueño a patrimonios activos de Europa. Entonces Londres o el Reino Unido vivía de eso. O sea, bueno, dos grandes cosas, ¿no? Venta de armas y, y finanzas. Entonces, ese era un atractivo de inversión. ¿Usted como Ecuador tiene eso? ¿O usted es el duro del firmado de Tratado de Libre Comercio en Ecuador? Que todo el mundo que tiene una transferencia, lo que hacemos es simplemente, aunque sea de papel, firmar que las cosas son hechas en Ecuador y no se paga ciertos impuestos de cierta parte del mundo, ¿no? O sea, tiene algo especial, ¿sí, no? Porque el mito de inversión extranjera ha sido no le cobre impuestos y deje de hacer lo que le dé la gana, ¿sí, no? Entonces, imagínese como esa analogía de la fiesta, ¿sí, no? Usted realmente se va a una fiesta porque hacen algo interesante que nadie más hace. Usted no se va a una fiesta que le digan, ven a mi casa y haz lo que te dé la gana, ¿sí o no? Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que la condición número uno es, tiene que Hay que pasar poner algo las reglas interesante. también, ¿no? Hay que poner las reglas de que usted va a hacer plata, pero aquí están las Las reglas. reglas claras, las reglas de... Y esto es lo interesante de mi país, por eso es que a pesar de que tenga reglas que implica más impuestos y más condicionamientos, usted sigue viendo. En China, porque en sus días, ¿no? En el apogeo, tenían tanta inversión extranjera, era que aparte de tener ese mercado, que era, no, en China era 51-49, ¿no? Estatal. O sea, ¿no? Si usted quiere ser Mercedes-Benz China, el 51% de las acciones va a ser del Estado y 49% privadamente. Ellos no se meten a las operaciones de día a día, pero quieren más control. Pero acuérdese cuáles son las estrategias, ¿no? Si yo fuera un país, también tengo que poner mis condiciones para atraer inversión extranjera. O sea, yo no quiero decir, yo quiero a ver ciertas cositas, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, transferencia de tecnología, ¿no? Quiero aprender a hacer carros, como motos o lo que sea. Yo quiero acceso a mercados internacionales, porque estas que son multinacionales saben a quién vender en el mundo. Yo quiero acceso a eso, ¿no? Y internamente también quiero saber cómo manejar empresas multinacionales, porque eso no se aprende en los libros, ¿no? Sino se aprende haciendo, trabajando en esas empresas. Y tener gente local que sepa manejar en multinacionales. Tecnología, conocimiento e inversión, pues, ¿no? Sí. Son los Es elementos eso, que... no es venga a mi casa, haga lo que le da gana y lo que le prometo es no cobrarle impuestos y reglas más laxas en lo que es laboral, ambiental, etcétera. Estamos conversando, vamos avanzando con el economista Poe Chung Lee, docente universitario, experto económico. Bueno, el hecho de que el presidente de la República pertenezca al grupo económico más grande de este país y represente a los grandes consorcios económicos del país, ¿incide en su modelo económico, incide en su dinámica de gobierno? Creo que sí, o sea, realmente uno habla en analogías de lo que uno aprende. O sea, ¿no? Yo me acuerdo que él en campaña decía que yo no soy banquero, en alusión al presidente Lazo, soy un productor exportador. Y Entonces, exitoso, dijo. y exitoso, o sea, ¿no? Entonces, yo sé cómo vender más al mundo. Está implicado eso, ¿no? Entonces, de ahí viene su disciplina, ¿no? Si usted habla mucho tiempo conmigo, siempre hago analogías económicas. Aquí acaba de salir un médico, él siempre hará analogías médicas, ¿no? Para explicar al mundo, ¿no? Entonces, es eso. Se podría hacer una ventaja siempre y cuando pensemos en el bienestar. Usted ya no es ahora un gran empresario, sino es el jefe de Estado, ¿no? Usted tiene que cuidar el bienestar
de todos los ciudadanos de este país. Entonces es un poco diferente cambiarse a esa, ¿no? Y ahí vienen esas restricciones, ¿no? De que tengo que lidiar con la economía, aún tengo que jugar. Era lindo en campaña, pues, hablar de yo voy a hacer el oro y el moro, y luego veo que no hay la plata, y de ahí solo tengo unos cuantos millones para el Plan Nacional de Inversiones, o el país, ¿sí o no? Entonces sé que a nivel de presupuesto no puedo entregar tanto. Porque diríamos entonces, escuchándole a usted, que el presidente Obama no ha podido separar esa condición de empresario a su condición de presidente, ¿no? Creo que está transicionando, por eso es que fue interesante cuando dijo que interesaba, ¿no? La inversión pública en su discurso. Y si es que quiero hablar de hechos, sí puso más plata en lo que es bienestar, o sea, ¿no? Pero hay que ejecutar para poder verlo, ¿no? Y eso siempre fue, digamos, la debilidad del presidente Lazo. Una de las razones por qué no terminó Su mandato, ¿no? su mandato fue porque no ejecutó el presupuesto No general del pudo bajar Estado, ¿no? del papel a la Es eso, realidad, ¿no? porque es lindo pues escribir en papel qué me gustaría hacer, pero hasta que esa plata no llegue al bolsillo de la gente o no llegue en un servicio que es palpable, ¿sí, no? A mí me atendieron, estoy vivo por eso, ¿sí? No me costó mucho. Que en 20 años pude ser campesino y ahora tengo un título y un trabajo decente, ¿sí, no? Hasta que no vea eso, realmente todo fue hecho en papeles, ¿no? Economista, vamos terminando. Usted hablaba del seguro social, que es de la caja chica de todos los gobiernos, dice. Esta ley que ahora mismo está en la Asamblea Nacional, ley urgente, ¿sí? Para reformar el seguro social, ¿tendrá algo que ver con eso de manejar los recursos del seguro social para el presupuesto del Estado, para el gobierno? Creemos que ese sí siempre ha sido un gran debate, ¿no? De cómo se debería manejar los fondos que le sobran, o sea, la plata sobrante. Y el Porque, BIES ahora, pues, y ¿no? el BIES, ¿sí, no? Que claro, no, el BIES está haciendo excelente trabajo en el sentido de tiene mejores condiciones de préstamos que la banca privada, por ejemplo. Entonces, debería promocionar más eso. Am, pero es difícil pedirle al BIES o al IES, perdón, que aportemos más, con más tiempo, más dinero, si usted no hace bien las cosas. Claro. Y en parte lo que le están diciendo es que esos fondos que tiene ociosos o sin manejarlos podría ponerse a mejor uso. Pero la manera en que quieren mover esos portafolios implica riesgo también. O sea, y esa es la plata de todo el mundo. ¿No ha sido siempre un sueño de la banca privada eso? Sí, sí, puede ser también. Está implicado que ellos están interesados en manejar esos fondos, ¿no? O sea, que pueden darme un pedacito de ese dinero para que De yo lo ese maneje. pastel apetecido que ha sido Sí, siempre. claro. Vamos terminando con esto. ¿Usted podría, en resumen, así muy sintético, hablaros un poquito de los egresos, de los gastos, digamos, de esa proforma presupuestaria, así Bueno, brevemente? me acuerdo que yo me bajé aquí mismo, era enorme, ¿no? Pero es por plan anual de inversiones, por sectores. Veamos cuánto está el total. Eso es interesante. O sea, hay hasta las universidades de cuánto se va a poner, ¿no? Si es que, bueno, según esta proforma, 2.400, 2.300. Sí, si usted suma es 4.700. O sea, ¿no? Entonces, es tremendo. O sea, ¿no? Em, Al final, yo le digo la verdad, es otra vez esto es un presupuesto. Suponiendo que demos esos 4.700, 5.000 millones a todo lo que pidan, no se refleja en la sociedad hasta que le depositen la plata. ¿Sí o no? Es como nosotros en el IAEN, le digo, si yo pido $10.000 para investigación, ya, y me aprobaron el presupuesto, ¿yo cuándo hago la investigación? Cuando tiene la plata. Cuando me depositen, ¿sí o no? Pero si dicen aún no llega o aquí hay problemas con papeleo, las investigaciones también tienen su tiempo, ¿no? O sea, yo no puedo hacer encuestas cuando haga mucho frío, la gente se esconde, por razones climáticas, por ejemplo. En términos católicos, diríamos, para los creyentes, ver para creer como Santo Tomás de Aquino. Sí, así es. Entonces, hasta que no me den la plata, yo no puedo hacer investigación. Y a veces algunas investigaciones tienen sus oportunidades, ¿no? Pasando la oportunidad ya no hay. ¿Cuál sería la reflexión final? ¿Hacia dónde camina la economía ecuatoriana?
¿Cómo puede terminar este 2025 y perspectiva para el 2026? Y a largo plazo, le digo, la economía de este país siempre está bien cuando las exportaciones tienen precios altos, ¿sí? Y ahí no importa qué gobierno venga o no venga, mientras tenga buenos ingresos por sus exportaciones, precio del Pero petróleo no alto. solo de materias primas, Sí. sino ya industrializado con valor agregado, ¿no? Sí, o sea, la idea de industrializar la economía es que si usted vende carne, tiene un precio mundial y usted no decide eso. Pero si usted coge esa carne y le hace salchichas, usted pone el precio, porque la gente tiene que pagarle por el sabor que usted le da. Entonces, la idea de industrialización es eso, ¿sí, no? De que si tengo silicona, hago chips y yo pongo los precios en el chips. Entonces, hasta que no tengamos eso, la economía de este país en general, ¿sí? Si es que los precios de sus exportaciones, generalmente materias primas, están altas, la economía está bien, sin importar qué gobierno tenga, porque es más fácil gastar lo que se tiene, ¿sí? Creo que, ¿por qué vimos un poco más de progreso? Yo vengo ya 40 años de acá y le puedo decir que el gobierno de Correa es el que más, digamos, progreso hubo, era porque por lo menos gastaban en bienestar social y eso la gente lo palpaba. Mejores carreteras, nuevos hospitales, nuevas escuelas, que sí le atendían, pero los casos le derivaban a clínicas privadas, ¿no? Corrupción o no corrupción, esa es otra cosa, ¿ya? Pero la gente palpaba el cambio, ¿no? Al fin recibían algo, ¿no? Ahora, en cambio, estamos en 8 años de gobierno. Algo se distribuyó, ¿no? Sí, algo se distribuyó. Ahorita en estos últimos 8 años, más bien solo vivimos que hay déficit, 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 y significa que la plata nunca nos llega o los servicios nunca nos llega, y es porque manejaron mal los últimos 17 años. Hasta tanto seguirá creciendo la pobreza, la marginalidad, el hambre y la violencia en Ecuador. Eh, Ojalá que no, ¿sí, no? Que nosotros todos creo que estamos aquí, queremos un mejor país. Y es paso a paso, ¿no? La idea es que no se puede arreglar la economía de repente, igual que el tema de seguridad no se va a arreglar con mano dura solamente, ¿sí, no? Al lado de mano dura implica también políticas sociales, ¿no? Lo que no queremos es encarcelar a todo el mundo y de ahí, ¿qué hacemos con todas estas personas? Van a desaparecer de este mundo, ¿sí, no? Más bien es también pensar en rehabilitación, pensar en que nunca caigan en eso, pensar en valores también, ¿no? Es lo que culturalmente no hemos tenido, pensar en qué nos avergüenza para no hacer el mal. Muy bien, esta ha sido la comparecencia del economista Poe Chung Lee, experto económico y docente universitario del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Economista, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, amigos y amigas, por favor, compartan este diálogo y también, por favor, suscríbanse a Utopía Comunicaciones en YouTube. Eso es importante de nosotros para seguir creciendo en esta aventura de hacer comunicación al servicio de la gente. Muchas gracias. Muy amable, economista. Muchas gracias, siempre un gusto atenderles. Muy amable, bienvenido.